Cristina, cuéntanos un poco más de su niñez. ¿Cómo fue que empezó a sumergirse en la escritura? ¿Cuáles fueron sus primeros intentos? Bueno, yo creo que eso se forma, es un estado de ánimo. Y a mí se me formó de vivir en Limón, de vivir junto al mar y cerca de la selva, y también junto a una comunidad tan diferente que yo llegaba a San José y contaba lo que había visto y no me creían. Y luego porque tenía una abuela paterna que solamente me regalaba libros y unas tías que solo me regalaban libros. Entonces tenía unos primos muy peliones y yo no me gustaba estar en esos pleitos, se jalaban del pelo, se tiraban al suelo y nunca me ha gustado eso. Entonces yo me iba y me refugiaba en los libros y me hice una evasora de la realidad con los libros. Eso era justamente lo que usted usaba como para desaparecerse del resto. Sí, porque eran primos muy rudos y bastante mayores que yo. Pegaban durísimo y me jalaban del pelo largo. Yo tenía el pelo muy largo. Y a mi prima también, pero a mi prima le gustaban esos juegos, yo no. Entonces me iba a los libros y así me salvaba del dolor, de la pelea. Y hasta hoy yo sigo usando la literatura para salvarme de algún dolor siempre. O para poderlo enfrentar. ¿Por cuánto tiempo vivió en Limón? ¿Por cuánto tiempo estuvo en San José? Yo nací en San José por error, porque mi mamá, o sea, tenía 8 meses y medio de embarazo cuando se tuvo que venir por un problema de mi papá para San José. Yo tenía que nacer en Limón, pero mi cédula dice 1 porque nací en San José. Pero estuve 2 años en San José y a los 2 años volví al Caribe y viví allí hasta los 6. Y luego ya me vine acá para la escuela. Y después mi abuelo paterno era gobernador de Limón, entonces íbamos todo el tiempo, todas las vacaciones, los fines de semana, siempre estábamos yendo a Limón. Es por eso que Limón es tan recurrente en sus libros, ¿no? Sí, pero también porque hay una magia en Limón. Limón no es Costa Rica. Limón es muy diferente. Cuando uno va a Limón, tiene la impresión de estar en el extranjero. Se habla otro idioma, se come otra comida, hay otras leyes, hay otro clima. A pesar de que los tiempos han cambiado tanto en Limón, ¿no? Todavía. Antes eran más apartados sí. y ahora más bien son más... Sí, está más globalizado. Sí, exactamente. Sí. Yo hablo de este Limón hasta el 2009. Desde el 2009 para acá no volví a Limón. Me alejé de Limón. ¿Y su tercer libro de la trilogía? Está empezado, pero estoy en un alejamiento sano de Limón, entonces voy a escribir. ¿De qué tratará este libro entonces? Vea, el tercero de la trilogía es un diálogo con un muerto. Es un personaje afrolimonense que a mí me fascina, pero está ahí esperando. Y antes de ese libro voy a escribir 2 novelas que no tienen nada que ver con Limón, porque necesito hacerlo. Cuéntanos un poco más sobre su adolescencia. ¿Cuál fue el primer libro que se leyó siendo ya...? Yo no puedo desligar mi adolescencia de una cosa que se llama perderse en el mundo. Si yo no me hubiera perdido en el mundo, jamás hubiera podido encontrar el libro importante que encontré, o los libros importantes que encontré, y escribir. Perderse en el mundo fue que yo me fui para Europa sin ton ni son, no sabía lo que quería hacer, me mandaba un poquitillo de plata. A los 19 años. Fue el final de mi adolescencia. Y allí encontré los 2 autores que me inspiraron, me fui a Inglaterra, Virginia Woolf y Henry Miller, y allí me perdí en el mundo. Nadie sabía lo que yo hacía, era completamente libre. Eso fue maravilloso. ¿Y qué hizo allá? ¿Qué hizo estando allá? Bueno, primero estudié danza, pero me di cuenta que era mala bailarina. Después teatro, no era muy buena actriz. Después me fui para Francia y entré a la universidad en Francia. Pero en el ínterim, todo eso, me recorrí Europa en autostop. Es decir, me perdí en el mundo, porque el mundo era muy seguro. Pero ¿cómo puede una persona encontrarse y saber lo que quiere si no se pierde en el mundo? Para mí fue importantísimo. ¿Siente que esto es necesario, perderse en el mundo? No necesariamente irse a Europa porque no todo el mundo puede. No todo el mundo puede, pero perderse en el mundo, aunque sea aquí no mismo hacer en el país. Caso de ninguna regla preestablecida. Decidir uno mismo todas las mañanas cuáles son sus reglas y aplicárselas. O decidir que no va a haber reglas. ¿Y cuándo decidió volver? ¿Cuándo volvió? Volví porque me hacía falta el bosque tropical.
Sí, suena muy raro, pero después de estar 15 años afuera, tenía una hija de 5 años, vivía en París. ¿Nació allá ella? Nació allá, era francesa, solo hablaba francés, no hablaba español. Y decidí venirme porque, bueno, me separé del papá de ella, eso ya era una primera ruptura, pero me podía haber quedado, pero me hacía demasiada falta el bosque tropical. Me empezó como a llamar la selva. De hecho, lo primero que hice aquí fue, además de buscar otro marido, tico, encontrar una casa, o sea, construir una casa frente al mar en Limón, para arraigarme en la selva otra vez. ¿Y ahí vivió por cuánto tiempo? No, no vivía. Iba a largas vacaciones y los fines de semana, igual que en mi infancia. Sí, mi casa de Punta Uva, la casita de la loca de Gantón. Pero todo eso fue producto... La historia. La historia, claro. Todo eso fue el producto de haber tomado esa decisión de perderme en el mundo y poner yo las reglas de mi vida. Y es que los escritores tenemos que hacer eso. Los escritores tenemos que enloquecernos antes de poder escribir y decidir, no, todo esto que dicen, no. Yo decido qué es de esto que quiero. No me importa cómo me ven, no me importa lo que hay que vestirse, lo que hay que ponerse, lo que hay que decir, lo que hay que pensar, yo lo escojo. ¿Y nunca se arrepintió usted de esta decisión de ser escritora? ¿Nunca pensó, bueno, podría ser, no sé... Bueno, es que intenté ser bailarina y era mala. Intenté ser actriz y era mala. Y escribiendo era mejor bailarina, era mejor que bailarina y mejor que actriz. Entonces me quedé con eso. No me he arrepentido, pero es una vida difícil. Imagino, llena de obstáculos también y sobre todo... Sí, sobre todo es difícil en un mundo consumista porque uno para ser escritor tiene que renunciar a la riqueza, que solo se puede lograr siendo escritor comercial, escritora comercial, y yo no opté por ese lado. Y tiene que renunciar a grandes partes de la vida porque escribir toma mucho tiempo. Tatiana Lobo, la escritora, lo define como horas de estar sentada, horas de aplanarse el culo.